La producción de Otra Mañana se comunica con los nuevos Motorola Moto G35 5G y el Moto G75 5G. Hello, Moto. El pasado miércoles, la Asamblea General creó la Comisión Especial de Seguimiento de las Garantías del Ejercicio de los Derechos de las Infancias y las Adolescencias, que funcionará hasta la finalización de la actual legislatura. La moción se votó por unanimidad, pero además, y concomitante a esto, comenzó a surgir la idea de crear un comisionado parlamentario para infancias y adolescencias. Así lo argumentaba en sala la senadora del Frente Amplio, Silvia Nane. Pasamos por la copa de leche del doctor Sarli, pasamos por las reformas ya centenarias del doctor Morchio, pasamos por el INAME, pasamos por el Consejo del Niño. Hemos ido dando varias vueltas, pero lo cierto es que todavía no hemos terminado de encontrarle la vuelta a un sistema que realmente proteja a nuestras niñas, niños y adolescentes. La comisión tiene un nombre largo, que es porque creo que hay que empezar a mirar en cómo garantizamos desde este poder del Estado justamente el ejercicio de derechos de niños, niñas y adolescentes. Pero ¿cuál es el contexto para esto? En agosto pasado, UNICEF presentó un documento titulado La infancia como prioridad, donde planteaba 6 desafíos claves para políticas públicas dedicadas a la infancia en el país. Allí se afirma que si bien Uruguay, desde que ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño en 1990, ha alcanzado importantes logros para la infancia y la adolescencia, no logra cambiar las trayectorias de miles de niños, niñas y adolescentes que aún tienen sus derechos vulnerados. Y suma algunos datos. Hoy, 1 de cada 5 niños vive en la pobreza, la mitad de los adolescentes no culmina en la educación media, miles son víctimas de violencia en sus propias casas, el sobrepeso infantil en el país es alto y los más vulnerables enfrentan la peor cara del cambio climático. Entonces, ¿qué aspectos va a analizar esta comisión? ¿Qué rol podría jugar un comisionado parlamentario? Lo conversamos en nuestra entrevista central con Silvia Nane, senadora por el Frente Amplio. Francisco Morales, Otra Mañana. Senadora, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día. Un gusto estar en contacto con ustedes y con toda la audiencia de Oriental. Senadora, en primer lugar, ¿cómo surgió la idea de crear esta comisión dentro de la Asamblea General, una comisión bicameral que va a atender, como decíamos, el seguimiento de las garantías del ejercicio de derechos de las infancias y las adolescencias? A ver, la idea surgió no fue muy complicado, digamos, que la idea surgiera y visto eso después la unanimidad que hubo para avalar la creación de esta comisión. Particularmente para nosotros como Frente Amplio, en el programa del Frente Amplio se define específicamente a las políticas de infancia y adolescencia integrales como una prioridad en la gestión de gobierno. Entonces nosotros entendemos que desde todos los ámbitos en donde nos toque poder incidir sobre este tipo de temas tenemos que poder hacerlo. También nos pareció que en la Asamblea General es donde estamos todos representados, es el órgano del Parlamento donde hay mayor representatividad, y que entonces crear una comisión bicameral iba a poder, en definitiva, garantizar que el diálogo, por lo menos dentro de lo parlamentario, fuera el más amplio disponible. Evidentemente, la idea de la comisión no es sesionar solamente en el ámbito parlamentario cerrado, es una comisión que de hecho está entre sus objetivos, convocar a todos aquellos quienes tienen alguna responsabilidad, alguna tarea o algún encargo de responsabilidad en alguna institución, sea formal o no formal, incluso en la sociedad civil no organizada, para poder conversar y para poder empezar a profundizar algunos debates sobre algunos conceptos que para nosotros son clave, para tirar algunas cuestiones transversales respecto a esto. Tú mencionabas algunos aspectos que son claves, y vos los mencionabas del documento de UNICEF. La situación de pobreza y pobreza extrema que afecta a las familias más pobres del país típicamente, en su gran porcentaje, son familias monoparentales de jefatura femenina con niños a cargo.
definitivamente ahí hay un tema donde hay concentrado un altísimo porcentaje. Las últimas mediciones el año pasado nos daban arriba del 66% de la pobreza radicada en esas familias. Y después tenemos cifras como que el 40% de los gurises nos nacen el 20% de las familias más pobres. O sea, tenemos un contexto de reproducción de la pobreza que afecta a las infancias y a las adolescencias. Tenemos el contexto de violencia. La violencia ha permeado a los territorios, no solamente, digamos, a los lugares donde uno podría decir hay enfrentamientos entre personas que actúan en la delincuencia, sino que realmente ha permeado a las casas, ha permeado a las escuelas, al camino hacia la escuela, el camino hacia el liceo, todos los días prácticamente. Tenemos una noticia fatal de gurises o de gurisas que son baleados, que son heridos. Tenemos el hospital Pereira Rosell con problemas realmente serios de gurises que permanecen internados durante mucho tiempo porque no tienen otro lugar de protección. Entonces hay un tema ahí que la violencia está definitivamente truncando la vida de las gurisas y de los gurises que no están pudiendo ejercer su derecho a una vida libre de violencia. Más allá de que si vemos otra pata de violencia, gran parte de la violencia, de la agresión sexual, de la explotación sexual, se da también en los ámbitos intrafamiliares y se dan los ámbitos intrafamiliares a lo largo del tiempo, porque basta mirar los informes del CIPIAB para saber que arriba del 80% de las situaciones intrafamiliares de violencia o explotación sexual o abuso sexual son crónicas, o sea, que cuando se denuncian ya están en una etapa que esto viene pasando desde hace mucho tiempo. Vos mencionabas también los problemas nutricionales, ¿no? Los problemas nutricionales que afectan justamente a los gurises y a las gurisas en una etapa del desarrollo físico, biológico, que es importante, no solamente comer suficiente, sino que la calidad de los alimentos sea aquellos que den los aportes nutricionales necesarios para un desarrollo pleno. Ahí también estamos en problema, que también tiene una cuestión territorial. Hay informes muy interesantes de la Escuela de Nutrición que nos habla como de desiertos alimentarios, ¿no? O sea, cuestiones que por temas logísticos o de consumo o de cantidad de consumo o del tipo de alimento que llegan, no llegan a cubrir las necesidades nutricionales de niños, niñas y adolescentes. Es más, tenemos algunos estudios que nos indican también que hay que focalizar la atención nutricional en las madres embarazadas por todo un montón de estudios que tienen que ver con la epigenética, y es que la ferritina que no se genera, mientras que la ferritina es lo que después nos genera la mielina para que nuestras neuronas hagan las conexiones, digamos, correctamente, si eso no se genera en forma intrauterina después, es muy difícil que se genere. Entonces, si nosotros proveyéramos de hierro suficiente, que me consta que ahora se están haciendo un montón de acciones con INAC, con el Ministerio de Ganadería, porque el Ministro de Ganadería está profundamente comprometido con este tema. Me consta que ahí también hay cuestiones para poder, digamos, coordinar en forma interinstitucional. Y vos hablaste también del cambio climático. El cambio climático nos está dando muestras a cada rato de que se viene y de que cada vez nos provoca eventos agudos. Vivimos la sequía, después de la sequía vivimos inundaciones, vivimos grandes olas de calor. Eso cuando uno lo atraviesa de nuevo en la integralidad de la vida. Si yo no tengo vereda y se me inunda, no puedo ir a la escuela. Si la sequía hace que pierda los trabajos o los trabajos afrales de una madre jefa de familia, también repercuten los gurises. En esto enorme, que es un poco el contexto, y fíjate que todavía no hablé del sistema de protección especial y el especializado. No lo atravesé con salud mental, no lo atravesé con la situación del sistema de protección especial de INAU, que ustedes saben que también tiene un montón de problemas. Pero bueno, la cuestión es, en todo este contexto, ¿cómo coordinamos? ¿Qué cosas elementales nos están haciendo falta en la coordinación, en la adecuación legislativa, en la armonización legislativa, para que podamos cumplir como Estado parte de la Convención de los Derechos del Niño todos los mandatos de la Convención?
y ahí, si me permitís, solamente un minuto más de contexto, sí. voy a por qué lo termino enrabando con esto. El Comité de los Derechos del Niño, que es quien vela por el cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño en los Estados parte, emite cada tanto lo que se llaman observaciones generales. Las observaciones generales son, bueno, este punto conceptual de la Convención, ¿cómo recomendamos a los Estados parte que lo bajen a su normativa, a su legislación, a su sociedad civil o a sus instituciones? Y la observación general número 2 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que fíjate es del año 2002, ya habla de que los Estados parte tomen en cuenta la coordinación interinstitucional, pero también tomen en cuenta una figura que se encargue específicamente de velar por el cumplimiento de la Convención en las distintas instituciones. Es por eso que uno de los objetivos, no el principal, no el único, uno de los objetivos que le encomendamos a esta comisión es evaluar la pertinencia de una figura que puede ser un comisionado, que puede ser un defensor o que puede ser un rol específico en la Institución Nacional de Derechos Humanos, pero que específicamente vele por el cumplimiento de la Convención y justamente por eso le pusimos el ejercicio de derechos. Justamente en todo esto que yo acabo de mencionar. Ahí va. Justamente Perdón la introducción larga. Está bien. Justamente la próxima pregunta iba apuntada justamente a eso, senadora, porque el título de la comisión es seguimiento de las garantías del ejercicio de derechos. O sea, hay unos derechos que tienen que ser ejercidos y que además hay unas garantías para que eso se cumpla, digamos. El hecho de que haya que crear una comisión y eventualmente un comisionado dan la pauta, y como usted lo ha mencionado claramente recién, hay algunos aspectos de esto que no se están cumpliendo, digamos. Exacto. Te puedo dar un ejemplo súper concreto. Hay un montón. Si vamos al sistema de protección especial, nos metemos en las infancias bajo la protección del Estado, que es un tema que si querés ahora después probamos. Ahora lo abordamos, sí. Pero en lo meramente legislativo, este Parlamento aprobó en la legislatura pasada la ley mal llamada de corresponsabilidad en la crianza, que tuvo objeciones respecto al cumplimiento de la Convención. Recuerdo claramente en el artículo 4 y en el artículo 7, el derecho del niño a vivir en familia y el derecho del niño a ser oído. Después había otras cuestiones que tienen que ver con la autonomía progresiva. Pero ¿a qué voy? Claramente demostramos nosotros y quienes estuvieron en la comisión, porque también estuvo UNICEF durante el tratamiento de eso, que se violaban esos derechos en el contexto en el que esa ley se votó y se aprobó en este Parlamento. De hecho, Uruguay tiene observaciones internacionales respecto a eso. Tenemos otro caso, el matrimonio por debajo de los 18 años. En este país la edad mínima de matrimonio es de 16. Ustedes saben, desarchivamos ahora, porque lo habíamos vuelto a presentar en la legislatura anterior, el proyecto que pone la edad mínima de matrimonio en 18 años. Y estoy poniendo ejemplos donde la normativa de nuestro Estado uruguayo no cumple con la Convención de los Derechos del Niño, que es una convención de la cual Uruguay es Estado parte y por lo tanto lo tiene que hacer carne en su legislación y en su normativa. Entonces ahora, ¿quién va a hacer el control de la convencionalidad de las leyes que este Parlamento apruebe en materia de niñez y adolescencia? ¿Lo va a hacer el propio Parlamento? Evidentemente no, o sí, pero con una figura. O sea, va a quedar, a lo que voy es, va a quedar como una parte del debate meramente, o la convención en materia de derechos de niños, niñas y adolescentes va a ser vinculante para este Parlamento. O sea, creo que es una cuestión, es un debate profundo que tenemos que dar. Como ocurre con el sistema penitenciario, carcelario, digamos, lo que vote el Parlamento no está supeditado a lo que piense, lo que opine o lo que responda el comisionado, pero sí se nutre de la opinión del comisionado y de su análisis para eventualmente resolver, digamos. Es por ahí, digamos, lo que se plantea. Exacto. Mira, de hecho, una de las cuestiones que dice la observación general del Comité de los Derechos del Niño, que yo, si tú me permitís,
lo voy a leer. Adelante. Cuando habla del porqué de la protección de los derechos humanos en instituciones independientes como la que tenemos en Uruguay, dice: existen motivos adicionales para velar para que se preste especial atención al ejercicio de los derechos humanos de los niños. Y dice, estos motivos comprenden el hecho de que el estado de desarrollo de los niños, niñas y adolescentes son particularmente vulnerables. ¿Por qué? Porque los niños no tienen voto, dice la observación general, y no pueden asumir un papel significativo en el proceso político que determina las respuestas de los gobiernos ante el tema de los derechos humanos, porque los niños tropiezan con dificultades considerables para recurrir al sistema judicial a fin de que se protejan los derechos o de pedir reparación, un tema fundamental por las violaciones de sus derechos, y el acceso de los niños a las organizaciones que pueden proteger sus derechos generalmente es limitado. Justamente porque muchas de las violaciones de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes se dan justamente en una etapa de desarrollo. Entonces, la idea de la figura específica para la garantía de derechos de niños, niñas y adolescentes, después vemos dónde la ponemos. Pero el tema es que hoy la realidad está mostrando que es una necesidad. Que yo creo que tenemos que discutir entre todos la institucionalidad de la figura, ¿no? Tenemos que ver, porque es verdad, nosotros somos un estado de recursos escasos, y es verdad que hay que atender los derechos de todas las ciudadanas y los ciudadanos y de quienes no son ciudadanos y ciudadanos, de todos los habitantes de nuestro país. Eso es verdad. Y con los recursos que tenemos que tratar de hacerlo lo mejor posible. El tema es, eso no inhibe de que en este momento, donde el sistema de protección especial y especializado está en un estado de emergencia, Nosotros lo dijimos en la interpelación y yo lo sigo afirmando. El sistema de protección especial está en un estado de emergencia. En su concepto institucional, en sus objetivos institucionales, pero fundamentalmente en sus funciones de proteger a niños, niñas y adolescentes. El sistema de protección especial es todo lo que se llama, digamos, hogares de 24 horas, para poner de nuevo en un contexto que los oyentes no tienen por qué conocerlo en detalle, y el sistema de protección especializado son típicamente las clínicas de eventos agudos de atención en salud mental y los crónicos. O sea, es la infancia y la adolescencia a cargo del Estado. Después está el sistema penal, que es lo que conocemos como INISA, donde también tenemos un montón de problemas y donde vamos a tener que dar otras discusiones de lo punitivo, de las condiciones de rehabilitación, ¿no? Y cómo, fíjate una cosa, cuando uno empieza a mirar, y me voy a meter un poquito ahí en el sistema de protección especial, cuando uno empieza a mirar los expedientes de las gurisas y de los gurises que están bajo la protección, y lo digo entre comillas, pues es un tema fundamental, ¿no? Cuando están bajo la protección del Estado, es donde no deberían ocurrir ciertos episodios como lamentablemente hemos, sobre todo en el 24, conocido que ocurrieron en el país, ¿no? Exactamente. Y previo al 24, acordate que también, porque el informe aquel del Mecanismo Nacional de Prevención y de UNICEF, que se llamó La infancia que no queremos ver, que habla de gurises que permanecían internados en clínicas psiquiátricas 6 meses, 1 año o hasta 2 años después del alta médica, con todo lo que implica una institucionalización en una clínica psiquiátrica cuando uno ya tiene el alta, ¿no? O sea, todas esas cosas que después implican una reparación porque esos derechos se vulneraron bajo la protección del Estado. Pero yo iba a lo siguiente, cuando vos miras los expedientes de los gurises, y digo, mira, esto no es ninguna filtración de nada, por las dudas, porque estamos en el momento que dice, ay, ¿cómo miran los expedientes? Los expedientes judiciales son públicos, se pueden consultar a través del sistema de gestión de expedientes del Poder Judicial. Uno los empieza a mirar y de repente son gurises que entran, o gurisas que entran a la protección del Estado a los 13, 14, 15 años, cuando ya la vida sabemos que es muy difícil, pero son gurises donde el Estado intervino desde el CAIF. Entonces, no somos lo suficientemente efectivos para garantizar los derechos desde el inicio de la vida muchas veces. Y acordate que cuando empezamos haciendo todo este contexto, yo te empecé hablando de la nutrición de las embarazadas, ¿no? Y de la formación
de la mielina y el desarrollo neuronal y todo lo que tiene que ver eso con los sistemas cognitivos y un montón de cosas. Y después también te hablé de la violencia. Y te hablé de la violencia en las calles y te hablé de la violencia intrafamiliar. Y uno me puede decir la violencia en las calles se da en determinados territorios vulnerables y en algunas cosas podemos estar de acuerdo, pero la violencia intrafamiliar no conoce de clase social. Y el derecho a una vida libre de violencia no lo podemos ver solamente asociado a los contextos de pobreza. Y el derecho a una educación que garantice un desarrollo pleno tampoco lo podemos ver atado solamente a la pobreza asociado. Entonces, los niños, niñas y adolescentes de este país merecen ser protegidos, no importa el lugar donde nazcan. Pero hoy tenemos una realidad que vos empezaste también en ese contexto, de decir, uno de cada 5 hogares son pobres. Es más, si miramos el otro informe del INE que habla de la pobreza multidimensional, es 1 de cada 4 hogares, ¿no? Entonces, en ese contexto, lo que tenemos hoy son gurises que desde el día que nacen o viven su vida o sufren su vida. Entonces, es necesario que desde todas las instituciones de este Estado uruguayo, que a todos nos pertenece, más allá de que cada 5 años cambie el gobierno del Estado, desde esta comunidad que todos integramos, yo creo que todos tenemos tarea. De hecho, en la moción que presentamos, terminamos diciendo algo así como, tomemos esto como una división de tareas, como un montón de tareas de las que tenemos que ir tomando y de las que nos tenemos que empezar a hacer cargo. Quiero detenerme en ese punto, senadora, y lo primero que usted lo dijo así al pasar, y me parece que es interesante recalcarlo, las infancias son los únicos que no tienen ni sindicato ni gremio empresarial que los defienda, digamos, y ahí donde tienen que estar los patronazgos de cuidados de parte del Estado y de la comunidad civil, por ejemplo, UNICEF u otros, digamos, ¿no? Usted mencionaba en la sala, cuando se votó esta moción, que estos 200 años que está próximo a cumplir Uruguay, de una de sus independencias, digamos, de la de 1825 por lo pronto, sí. Hace muchos años que también se vienen discutiendo estos temas, digamos. Sí. Usted mencionó recién el INAU, el INISA, los CAIF, el SALA recordó el Consejo del Niño, el INAME y demás. Sí. ¿Qué es lo que falta para organizar correctamente? Hoy podemos hablar de BPS, de MIDES, una serie de cuestiones sí, más, claro. Digamos, ¿no? Pero, ¿qué es lo que falta hoy para organizar correctamente esa protección social para las infancias y las adolescencias? Probablemente sea más recursos, eso es muy probable, digamos. Pero también al Estado, ¿qué le falta para organizarse y prestar mejores servicios de protección? Yo creo que más que pensar en el Estado tenemos que pensar en la comunidad, en la sociedad. La sociedad a mí siempre me da como la idea de algo, como decirlo, como un concepto como más académico, más sociológico, más demográfico, más sociopolítico. Y por eso muchas veces yo lo que digo es comunidad, porque comunidad implica otras cosas, implica vínculos humanos, implica valores, implica pensarnos para adelante de cómo queremos ser, más allá de las organizaciones institucionales que nos vayamos dando. Entonces yo creo que lo que tenemos primero es un tema de pensarnos en comunidad, de que son niños, niñas, adolescentes en nuestras comunidades. El hecho de que un niño, niña o adolescente, las circunstancias de su vida lo lleven a crecer en un hogar 24 horas de INAU o en una casa de una familia constituida, ninguna depende de él ni de ella. Entonces, nosotros, que como comunidad, nosotros creo que tendríamos que entender que todos los gurises son nuestros, más allá del lugar donde las circunstancias de la vida lo lleven a desarrollarse. Y en ese contexto, todos tenemos algún tipo de responsabilidad. Por eso yo decía que hay un montón de tareas, ¿no? Lo que hay que hacer es repartirlas, tomarlas con seriedad. Y después, sí, como sociedad tenemos un montón de instituciones, el gobierno del Estado, la burocracia administrativa,
que son elementos que nos vamos dando para organizarnos, digamos, como grupos humanos, ¿no? Y ahí es donde empieza a haber responsabilidades, donde empieza a haber obligaciones, justamente en garantizar el ejercicio de derechos, ¿no? Entonces, ¿qué falta? Mirá, yo creo que falta mucho, pero también creo que a veces tenemos como una concepción de si encontramos, por ejemplo, que hay un montón de fallas que están en INAU, decimos, bueno, pero eso es problema de INAU. Y si encontramos fallas en el sistema judicial, decimos, eso es problema del Poder Judicial que no tiene recursos. O si encontramos fallas en la Fiscalía, decimos, eso es problema de la Fiscalía porque no tiene juzgados especializados. Entonces, lo que yo creo es que tenemos que poner todas las tareas arriba de la mesa. Evidentemente cada quien tiene que cumplir las propias, pero también nos merecemos como estos debates, que tienen que ser amplios, pero que tienen que ser profundos, desde lo que queremos ser como comunidad. Las gurisas y los gurises hay que cuidarlos, punto. Y a partir de ahí empezamos a discutir otro montón de cosas. Entonces, no nos puede pasar que a los gurises de INAU les pasen cosas que no les pasarían en casa. Si en casa hay un cajón para que cada quien guarde su ropa interior y cada quien se pueda poner... Voy a ser muy cruda porque creo que hay cosas que hay que bajarlas a la realidad. Si en casa, mis hijos, cada quien tiene su cajón de calzoncillos, ¿por qué en Tribal los gurises tienen que ir a buscar los calzoncillos a un cajón de todos? ¿Por qué cada quien no tiene derecho a usar como mínimo su ropa interior? ¿Eso es recursos? ¿Eso es plata? Porque si eso es plata, cualquiera de nosotros puede comprar un mueble lleno de cajoncitos y llevarlo a Tribal. Y le ponemos en cada cajoncito el nombre de uno de los gurises y organizamos una comunidad donde por lo menos cada quien tiene su ropa interior. Y voy a estas cosas elementales. Voy a cosas elementales como, por ejemplo, de que no tiene sentido que en el hogar femenino de Rivera los dormitorios de niñas adolescentes no tengan puerta. Y no tengan puerta porque lo decidió el director departamental, que dice que las gurisas tienen que tener intimidad, pero no tanta. Entonces pongámonos en el contexto de una gurisa de 12, 13 años que se tiene que cambiar la camiseta. ¿Ustedes no cerrarían la puerta en esa etapa de la vida? Entonces, lo que yo digo es, a veces lo que nos cuesta, creo, es aprender de cuando uno lo toma para sí, ciertas cuestiones de la realidad y poder verla desde una perspectiva que no sea problema del otro, ¿no? Y ahí tenemos un montón de cuestiones que son justamente comunitarias. Sí. Senadora, permítame incluir una pregunta aquí, porque ya que mencionó usted el tema de la ropa interior, justamente en el debate de la Asamblea General la semana pasada, estuvo arriba el tema... Perdón, estuvo justamente el tema de las bombachas y demás. Lo planteo así porque así se dio en el debate parlamentario, no es que yo le esté faltando el respeto a nadie. Y cuando usted plantea, mejor dicho, la pregunta que le iba a plantear es si somos conscientes de que los niños todos son sujetos de derechos. Incluso yo mismo me lo planteo porque a veces puedo fallar en esa dinámica, digamos. Pero en el debate parlamentario del otro día estuvo presente el tema de las bombachas y la ropa interior y los sutienes, digamos. Tenemos ya, incluso en el propio Parlamento, y no hablo de partidos políticos, sino de parlamentarios en sí, donde tenemos ya a cabalidad tomado esos conceptos, digamos. No, porque el Parlamento es un reflejo de lo que somos como comunidad y como sociedad. Y no. Y la verdad es que tenemos todavía muchos parlamentarios, muchos legisladores y legisladoras también, que cuando se refieren a la explotación sexual infantil, hablan de prostitución infantil. Claro que no, que hay cuestiones que no tenemos terminadas de comprender, quizá en lo individual. Pero eso es un debate que cada quien creo que tiene que dar con sí mismo, pero que si estamos en un lugar donde estamos todos representados y donde tenemos la obligación de cumplir con aspectos donde nuestro país se comprometió, nosotros tenemos que poner nuestras posiciones individuales al servicio de eso, por lo menos al servicio del debate, por lo menos al servicio del intercambio, y siempre al servicio de la responsabilidad, porque tenemos voz en un lugar donde hay muchas y muchos que no lo tienen.
Entonces, sí hay que ampliar las voces adentro de este Parlamento, adentro de todos los lugares de participación hay que ampliar las voces. Pero el Parlamento tiene que poder ser protagonista, tiene que poder ser un actor fundamental en eso, porque justamente es un lugar de construcción de democracia. Y es un lugar donde se construyen leyes o se modifican leyes o se dan debates que después cambian en algunos aspectos cómo nosotros nos vamos a organizar como sociedad, porque las leyes básicamente hacen eso. Entonces, yo soy de la idea de que tenemos que poder tener ámbitos donde en el acierto, en el error, en la discrepancia o no, o en el acuerdo, podamos generar referencias de debate que nos sirvan para entender cómo vamos a hacer para cumplir como adultos las responsabilidades que tenemos de cuidado y de protección con niños, niñas y adolescentes. Senadora, ya nos quedamos sin tiempo y no pudimos abordar lo que tiene que ver con el sistema de protección especial. Nos quedan otros asuntos vinculados a este reportaje, sobre el tema de financiamiento, como usted mencionaba también el vínculo entre INAU y NISA, teniendo en cuenta que además el INISA es para la historia de este país, digamos, se tome el punto de partida del que se tome, digamos, es una creación reciente. La última pregunta para cerrar la entrevista es: ¿en qué momento ustedes piensan avanzar concretamente en un proyecto o una instancia parlamentaria para abordar, por ejemplo, la creación justamente del comisionado parlamentario? Mirá, lo que tenemos que armar primero es la agenda, un poco de una hoja de ruta de lo que va a ser el trabajo de la comisión, o por lo menos la propuesta del trabajo para el primer año, pero también con los objetivos largos. Yo calculo que ahora se va a venir el presupuesto, ustedes saben, en junio, julio, así que va a ser muy difícil que se pueda avanzar en algunos de los otros temas, porque ustedes saben que la discusión presupuestal lleva realmente gran parte del trabajo del Parlamento. Entonces creo que vamos a tener que hacer una hoja de ruta que tome en cuenta ese periodo donde también probablemente, esto todavía no lo hemos conversado, pero haya algunos avances en la reglamentación de la Ley de Garantías para la Primera Infancia, Infancia y Adolescencia, la llamada Ley Gapia, que se aprobó el año pasado. Entonces, hay elementos que van a hacer que la comisión también, que es uno de los puntos de los objetivos de la comisión también, entender cómo se plantea la pertinencia de esta figura de la que estamos hablando en esa institucionalidad que quizá se vea o cambiada o ajustada en la reglamentación de esta ley. Pero yo te diría que hay que empezar a trabajar lo antes posible. Creo que la idea era convocar esta comisión ya ahora en abril para empezar justamente a conversar una hoja de ruta y a partir de ahí armar una agenda. La idea es recibir a todos quienes tengan algo que ver en relación a las responsabilidades con infancia y adolescencia, sociedad civil, academia, INAU, todo el contexto institucional y toda la sociedad civil. Y también otro de los objetivos es generar en el Parlamento un ámbito para poder tener de alguna forma metódica la voz de niños, niñas y adolescentes en todo esto que tanto los involucra. Silvia Nane, senadora por el Frente Amplio, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Muchas gracias a ustedes, un saludo a toda la audiencia de Oriental.